Hola, mi nombre es Andrea Sarmiento, soy autora de los libros Cartas y Remitente, temporada 1 y temporada 2. Y este es mis notas y pensamientos acerca del libro Dinamita de Gloria Susana Esquivel. Bueno, inicialmente antes de entrar ya como al libro, quiero contarles un poco de cómo llegué a este libro. Este libro llegó como una de las propuestas de los libros que queríamos leer en nuestro club de lectura. Yo hace 2 años aproximadamente tengo aquí en Londres eh, un club de lectura que comenzamos con el Consulado de Colombia. Después nos salimos de ahí y ya digamos que se volvió una comunidad aparte, fuera del consulado. Llevamos ya casi 2 años leyendo libros juntas. Somos todas mujeres colombianas que vivimos en Londres y nos encontramos actualmente en el Teatro Nacional de Londres y ahí es donde hablamos de él. La forma en la que escogemos nuestros libros es por votación. Cada una de nosotras somete ciertos títulos y por medio de una votación elegimos los libros que vamos a leer. Siempre leemos libros en español, tendemos a elegir autores colombianos. Eh, Nos hemos dado permiso de leer un libro de una uruguaya, que más adelante les haré como el video de ese. Y así llegó Dinamita de Gloria Susana Esquivel a, al club de lectura. Lo leímos, si no estoy mal, como en el verano de este año. Y la verdad es que fue un libro muy iluminador. Es un libro de no ficción, es un libro en donde Gloria Susana Esquivel hace una investigación de, como dice el subtítulo de este libro, Mujeres Rebeldes en la Colombia del siglo XX. Y es básicamente como un relato muy corto de las vidas de mujeres que tuvieron un papel relevante en el siglo XX y que aportaron algo al movimiento feminista o a los derechos de las mujeres en Colombia. Y por eso digo que fue muy iluminador y muy revelador porque yo personalmente sabía muy poco de la vida de estas mujeres, que en gran parte gracias a ellas crecí en una Colombia que es mucho más equitativa y mucho más justa con las mujeres. Eh, entonces, pues nada, vamos a entrar como en materia, pero en general, la opinión mía y de las mujeres con las que leímos este libro es que este debería ser como una eh, lectura obligatoria para todas las mujeres en Colombia, porque creo que sabemos muy poco y entendemos muy poco de las luchas que se han tenido que dar para nacer en un país en donde tenemos los derechos que tenemos hoy en día. Todavía falta mucho por hacer, pero gracias a estas mujeres de las que les voy a contar, eh, estamos donde estamos para bien. Entonces, pues bueno, arranquemos. Bueno, lo primero que quiero contarles es que esta no es una obra solamente de Gloria Susana Esquivel, sino que tiene una interpretación eh, gráfica muy bonita de una ilustradora que se llama Power Paola, o ese es como su nombre artístico, como pueden ver aquí en la portada. Y se vuelve una lectura muy rica porque uno comienza a ver cómo le comienza a poner cara a las mujeres eh, que hicieron parte como de este libro. Entonces es muy lindo porque no es solamente una interpretación y como una recopilación de la vida de estas mujeres de Susana en la parte escrita, sino también vemos una intervención gráfica muy bonita que vuelve como muy fácil y rico de leer este libro. Eh, entonces, pues eso es lo primero como que quiero contarles y es que es una obra que así como las mías tiene
tiene una intervención gráfica importante. Y bueno, este libro tiene, relata, no es una biografía de cada una de las mujeres, digamos que el relato y el texto que se enfoca en cada una de estas mujeres, digamos que se narra inicialmente a partir de una anécdota de la vida de estas mujeres y de ahí como que se comienza a desarrollar toda la investigación que hace Susana de cada una de ellas. Son en total 14 mujeres. Hay, digamos que de todo tipo, hay muchas artistas, hay escritoras, hay escultoras, hay artistas plásticas, pero también hay antropólogas, historiadoras, mujeres que estuvieron en el mundo político y que movieron como todo el tema de comunidad. Eh, hay de todo. Yo, evidentemente, el objetivo de este video no es hacer un resumen de cada una de ellas. Yo les voy a hablar de las mujeres que no conocí y que más me impactaron. Pero sí es muy bonito ver que siempre, o por lo menos en el siglo XX, que es lo que cubre este libro, en Colombia siempre ha habido mujeres que han tratado como de expandir los límites de los derechos y de las formas de ser mujer en Colombia. Lo que pasa es que sabemos muy poco, nos enseñan muy poco. Ahorita estoy leyendo otro libro muy bonito que hace como este mismo ejercicio, pero se enfoca puntualmente en cuál fue el rol de muchas mujeres en el proceso de independencia de Colombia. Entonces, cuando uno lee este tipo de libros y se da cuenta que en la historia existieron muchas mujeres que hicieron mucho eh, en todas las industrias, en todas las áreas, en el arte, en la política, en la antropología, en el entendimiento de Colombia, y no las conocemos y no suenan tanto como hombres que también hicieron aportes, uno se da cuenta que sí tiende a haber una tendencia de invisibilizar a las mujeres y el rol que han tenido en la historia de Colombia. Entonces, por eso me parece tan importante como estos trabajos que han hecho autoras de investigación y de entendimiento de cuál ha sido el rol de diferentes mujeres en nuestra historia y darle visibilidad y mostrarlo, eh, y darlas a conocer, ¿no? Como ser justos con que la historia de Colombia no se construyó solo por hombres. Así eso sea lo que nos hayan enseñado en el colegio y ese sea el conocimiento que existe y que es más visible. Entonces, por eso vuelvo y repito, la conclusión del club de lectura cuando terminamos de leer este libro fue como todas las mujeres deberíamos leer esto, todas las colombianas deberíamos leer esto. Y pues bueno, ahora voy a entrar a darles como mis pensamientos acerca de las mujeres que más me impactaron. Y pues bueno, vamos a pasar a ello. Bueno, el libro arranca con Débora Arango. Ella es una pintora, nace en 1907, muere en el 2005 y lo que más me llama la atención de ella o lo que más me impactó es que eh, la fuerza y digamos que el poder de su arte viene de la forma en la que ella comienza a mirar los cuerpos femeninos y la forma en la que los interpreta y los pone en sus obras. Sobre todo porque hay algo que analiza Gloria Susana en esta parte del libro y es que cuando el hombre pinta un cuerpo femenino, trata de que eso que está pintando sea perfecto, ¿no? Entonces como que comienza a corregir desde su punto de vista
las imperfecciones del cuerpo que está viendo y que está usando como modelo y pone en el cuadro lo que él quisiera ver, que termina no siendo la realidad, sino una interpretación de la realidad que él está viendo, que es todo lo que hacemos todos los artistas, ¿no? Que no hay nada malo en esto. Pero la diferencia es que Débora, en ese momento, cuando no había como una visibilidad de mujeres pintoras en ese momento, mostrando cuerpos femeninos, es que ella, su interpretación es cruda, muestra la realidad de los cuerpos femeninos tal y como son, eh, porque ella es mujer, ¿no? Y porque ella sabe que es habitar un cuerpo de mujer. Eh, entonces, la interpretación de quienes veían los cuerpos, sí, los cuerpos pintados por Débora, es que eran muy como bárbaros, como que no eran lindos, porque ella no buscaba mostrar lo lindo, sino buscaba mostrar eh, la realidad. Entonces, aquí lo que más me llamó la atención de Débora y lo que más me gustó es cómo un artista puede interpretar y puede ver los cuerpos de diferentes formas, y ella fue de las primeras mujeres que se atrevió a pintar el cuerpo femenino desde la realidad, y desde la crudeza y desde lo que significa, no sé, un parto. Eh, y también algo que es muy importante, y es, ella estaba pintando a un sujeto igual a ella, ¿no? Cuando los hombres pintaban cuerpos de mujeres, estaban pintando a otro, un cuerpo que ellos nunca habían habitado. Y además, al final de este capítulo, hay un pasaje muy bonito y cierra muy bonito diciendo de Débora: porque una mujer que pinta lo feo es una mujer fiel a su deseo de pintar la humanidad. Y una mujer que pinta es una mujer que se deleita en su oficio. Ella misma, Débora, declaraba sin vergüenza que gozaba tanto pintando y sentía tanto placer. Porque una mujer que pinta es también una mujer que guarda la esperanza de ser comprendida alguna vez por su entorno. Eh, y pues bueno, esa es Débora. Bueno, otra de las mujeres que me llamó mucho la atención y que básicamente tengo todo el capítulo de ella subrayado, es Esmeralda Arboleda. Ella es política, nació en 1921 y falleció en 1997, y ella tuvo un rol muy importante en todo el proceso que le entregaba derechos a las mujeres. Entonces comenzó inicialmente con todo el proceso de el derecho a tener patrimonio para las mujeres que están viendo este video y no sabían. Hasta hace muy poco las mujeres no teníamos derecho a tener patrimonio en Colombia y a estudiar. Y gracias a Esmeralda Arboleda hoy en día podemos tener. Entonces, pues básicamente aquí lo que hace Susana es que narra cuál es ese proceso por el que Esmeralda tuvo que pasar, no solo para promover los derechos de las mujeres, no solamente al voto, primero fue el patrimonio, después fue el voto, sino además cómo llegó a poder tener ese espacio y esa voz, ¿no? Porque no cualquier mujer tenía el derecho y la voz y el espacio de poder hablar con políticos acerca de estos temas. Entonces, pues fue activista, fue una de las mejores, fue una de las mujeres que promovió, creo que esa es la palabra correcta, los derechos de las mujeres. Y lo que a mí más me llama la atención, pues como del capítulo de Esperanza, es que Susana hace
como una recopilación de los diferentes argumentos que se tenían en ese momento de todos los políticos que creían que no se le debería dar ese, esos derechos a las mujeres. Y viene mucho como desde la condescendencia y desde la infantilización. Básicamente los argumentos eran que las mujeres no teníamos la capacidad mental para poder hacernos cargos de nuestra vida y de nuestra propiedad. Entonces se necesitaba un hombre para que cuidara de eso, ¿no? Entonces es muy interesante ver esos argumentos de ida y vuelta en donde una mujer tiene que explicarle a los políticos y hombres de esa época que sí íbamos a ser capaces de manejar nuestro propio patrimonio y de manejar nuestra propia vida. Y también como tratar de entender qué hacía que los hombres creyeran que no teníamos esa capacidad, y viene de una realidad muy clara, y es que no teníamos acceso a la educación. Entonces no teníamos el conocimiento en esa época para manejar un patrimonio. Entonces, pues por eso era que era tan importante que en el momento en el que se nos diera el derecho a tener nuestro propio patrimonio a nuestro nombre, sin un tutor y sin un hombre que se hiciera cargo de todas nuestras cosas, también tuviéramos derecho a la educación, porque eso era lo que nos iba a dar las herramientas para poder manejarlo. Y posteriormente viene ya el derecho al voto, ¿no? Entonces, pues nada, esta Esperanza Arboleda me parece una figura súper importante porque gracias a ella realmente, bueno, ella y muchas otras que estuvieron en ese proceso, eh, es que tenemos unos derechos hoy en día en Colombia muy claros las mujeres, y es que tenemos autonomía completa sobre nuestro patrimonio y tenemos derecho al voto. Y muchas veces como que las mujeres que nacemos en esta época, que nacemos con ese derecho, eh, no le damos la relevancia que tiene, ¿no? No entendemos que es vivir en una sociedad en donde las mujeres no tenemos acceso a tener nuestro propio patrimonio, voto y educarnos. Y desafortunadamente lo normalizamos, ¿no? Eh, Actualmente hay muchas sociedades en donde las mujeres no tienen esos derechos, y nos sirve como punto de comparación, pero hay que investigar, hay que ser muy diligente en el proceso de entender cuáles son esas otras realidades de otras mujeres y qué significan el día a día de cada una de ellas, ¿no? Entonces, a mí la labor que hace Esmeralda Arboleda no solamente me parece fundamental para todas las mujeres que nacimos en Colombia después de ella, em, sino que sí me parece que es importante darle como la visibilidad que se merece a ella y a todas las mujeres que lograron que tuviéramos esos derechos hoy en día y que naciéramos en un país en donde las mujeres tenemos esos derechos. Bueno, la tercera mujer que me impactó un montón que agradezco mucho haberla conocido, y que la verdad al final de este capítulo uno queda como con un sabor agridulce, es Virginia Gutiérrez de Pineda. Ella es antropóloga, ella fue antropóloga y socióloga. Nació en 1921 y falleció en 1999. Y lo que me parece muy importante del trabajo y la obra de ella es que como antropóloga y socióloga comenzó a hacerse muchas preguntas acerca de qué es una familia en Colombia y cuáles son las familias que existen en Colombia. Había como había un pensamiento de que la familia era una sola y que solamente existían un tipo de familias que estaban muy
perdón, me voy a quitar las gafas porque están brillando mucho. Había esta idea de que las familias colombianas tenían una estructura fija, eran muy puntuales y muy únicas, ¿no? Y ella se comenzó a hacerse preguntas acerca de qué es una familia en Colombia en la realidad, ¿no? No lo que dice la Iglesia Católica, no lo que dice el gobierno, que es una familia en Colombia, sino que ella se fue como a los territorios a entender. Eh, y de las cosas que comienza a entender y de lo que comienza a mostrar su obra es la diversidad que existe en las familias colombianas. Ella se va a los espacios rurales y comienza a encontrar las diferencias culturales que existen entre los indígenas, los afrodescendientes, las familias mestizas, y comienza a entender que la diversidad en las familias colombianas es muy alta. Hay muchos tipos de familias y no se puede decir que la familia en Colombia es así, porque hay muchos tipos de familia. Y otra cosa que ahí es donde a mí se me comienza a generar este sabor agridulce, y es que ella hizo esta investigación hace ya casi 100 años, ¿no? Y desafortunadamente la situación en Colombia no ha cambiado mucho y les voy a leer un pasaje que es como muy doloroso, sobre todo para mí, de que ver que 100 años después seguimos como en las mismas, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a leer este pedacito de la obra de ella. Dice, madres solteras de todos los sitios colombianos, coesposas que comparten el pan y el marido transeúnte, mujeres que viven el periódico abandono del hombre, siempre en pos de otra, o que lloran su muerte. Madres todas que ganan el pan, que lo multiplican en la boca de sus hijos hambreados y la propia, que duplican su vida para ser madres y padres, indefensas madres gestoras de esta patria. Para vosotras mi trabajo y mi fe sin límites. Entonces, acá es cuando uno comienza a decir, bueno, pues 100 años después estamos como en las mismas, ¿no? Porque yo hace mucho tiempo, no sé cómo están las cifras hoy en día, pero hace aproximadamente como 5 o 6 años escuché que, y no puedo decir fuentes, no me acuerdo, me lo dijo una amiga, si no estoy mal, una amiga que hacía parte de la cifra, y es que 6 de cada 9 mamás en Colombia eran mamás solteras, y ella era una de ellas, que me daba esta cifra. Y yo le decía, no, te creo, porque de mi círculo cercano son muchas las mamás que tienen que criar a sus hijos eh, muy solas, eh, por diferentes circunstancias, y pues, digamos que las vidas personales de las mujeres como que las llevan a eso, pero sí existe como esta idea en Colombia que los hijos son de la mamá, y que en el momento en el que un matrimonio eh, se acaba, casi que las mujeres se vuelven madres solteras inmediatamente porque los hombres como que el rol de padres está muy a su acomodo y muy a lo que a ellos les funciona, y, y a las mujeres al final del día es a quienes les toca asumir toda la carga en general, y esto es una opinión muy personal, pero pues hace 100 años pasaba lo mismo. En general las mujeres son quienes terminan asumiendo toda la carga emocional y de cuidado en el día a día, con la cotidianidad de los hijos, y desafortunadamente no solo eso, sino muchas veces también la carga económica eh, pues más grande, ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno queda como muy con un sabor muy agridulce, ver que una antropóloga hace 100 años hizo una investigación acerca de la situación de las mujeres, sobre todo de las madres en Colombia, y que esto no ha cambiado mucho, ¿no? Eh, Ella también se hace muchas preguntas acerca del
de la reputación de las mujeres y cómo eso juega un rol en la sociedad. Y aquí Gloria Susana pone como unos pasajes muy dicientes del trabajo de Virginia, al punto que hoy en día yo quisiera leer directamente la obra de ella, ¿no? Y aquí hay otro pasaje muy importante que dice: al hombre casado le pertenece por el código de honor el pasado de su mujer, como requisito que le otorga seguridad a su vida conyugal. La mujer es propiedad del hombre, principio respaldado por la ley e ideologías de tipo religioso y mítico. Algunas entrevistas masculinas confirman abiertamente que la función de dar hijos seguros al hombre es la función básica de la mujer en el matrimonio y ninguno más. Esto claramente refuerza como un sistema en donde no solo en Colombia, sino en prácticamente el mundo entero, fue el rol que tuvimos las mujeres durante mucho tiempo. Y esto simplemente lo que refuerza es que Colombia estaba montado en ese mismo sistema. Eh, y hoy, gracias a Dios, mujeres como yo, que no tenemos hijos, que no estamos casadas y que no respondemos a esas expectativas sociales del deber ser de una mujer, y que gracias a Dios ese deber ser de una mujer ha cambiado mucho, eh, sigue existiendo como muchas ideas acerca de qué debería ser una mujer o qué es una buena mujer. Ahorita estoy escribiendo mucho acerca de esto en el tercer libro que voy a publicar. Y si bien hace 100 años el único rol que se esperaba de una mujer era ser mamá, hoy en día también tenemos como muchas expectativas que creemos que tenemos que cumplir, presiones sociales. Entonces, pues nada, es muy revelador leer a Virginia, los pequeños fragmentos que Gloria Susana pone en este libro. Y nuevamente, qué dicha poder saber que hubo una mujer que hizo esta investigación, pero también qué tristeza ver que en 100 años Colombia no ha cambiado tanto y que los hombres todavía siguen abandonando sus hijos y que las mamás todavía siguen siendo las proveedoras de básicamente toda la población colombiana, y que un papá presente pareciera ser extraordinario, ¿no? Como que debería ser lo mínimo, pero pues no, así no es. Así no es en Colombia. Yo, viviendo ahorita en Londres, he visto que la carga de responsabilidad, si bien sigue estando muy en las mujeres, los hombres tienen, los papás tienen un rol mucho más activo y se espera mucho más de ellos en, en Londres, ¿no? Que es el lugar en el que habito actualmente. Y esto de que matrimonios que pasan por un proceso de divorcio, que los hombres entonces ahora se vuelven los tíos chéveres, que ven a sus hijos una vez cada 15 días, los sacan a ciclovía a comprarles un helado y creen que ahí quedó su labor de papás. Eso acá no pasa, ¿no? Entonces ver como esos contrastes también es muy interesante, pero pues yo como colombiana siento mucha tristeza. Bueno, la siguiente mujer que me impactó mucho, y aquí tengo que hacer como una corrección, es Ofelia Uribe de Acosta. Ella fue periodista, nació en el año 1900 y falleció en 1988. Y ella fue la que hizo como periodista mucha fuerza a los derechos patrimoniales de las mujeres. Yo dije que había sido Esperanza Arboleda, pero no, Esperanza Arboleda tuvo un papel muy relevante en el voto de las mujeres, en el derecho al voto, que fue después. Esperanza Arboleda nace, es política y nace en 1921. Ofelia Uribe de Acosta es periodista y nace en 1900. Entonces digamos que Ofelia le pavimentó un poco, bueno, también pavimentar es mucho decir, le ayudó un poco como a construir ese proceso en donde primero se dan los derechos patrimoniales
y luego se da el derecho al voto en las mujeres. Entonces, pues bueno, ya entrando en Ofelia Uribe de Acosta, ella básicamente lo que nos dice Susana cuando hace la introducción es que ella era la única niña entre sus hermanos, entonces que a ella le tocó, em, creció entre niños y para ella nunca hubo esta idea de qué era ser mujer, ¿no? Porque nunca le prohibieron ser como sus hermanos. Entonces, pues de ahí digamos que comienza a crecer de una forma diferente al resto de mujeres. Eh, y lo que ella hace es que le da voz a todos estos argumentos que les decía anteriormente de por qué las mujeres tal vez sí teníamos capacidad de manejar nuestro propio patrimonio. Entonces aquí este es otro de los capítulos que tengo subrayado prácticamente todo el capítulo, pero quiero leerles un par de partes que Gloria Susana nos da en este libro, que son muy dicientes. Y es primero, nos da un pequeño aparte de uno de los discursos de los políticos en esa época en donde, de los que estaban en contra de darle a las mujeres ese derechos patrimoniales a las mujeres, y este era como uno de los argumentos que les voy a leer. Decía el señor Muñoz Obando en uno de los debates: las mujeres colombianas están empeñadas en quebrar el cristal que las ampara y las defiende. No saben que si ese proyecto llegara a ser ley, quedarían a merced de todos los negociantes inescrupulosos que se apoderarían de su fortuna, que es el patrimonio de sus hijos. Este era como uno de los argumentos que se daban en ese momento. Y a ese debate, Ofelia posteriormente en el periódico El Tiempo le da una respuesta. Y esto se publica en 1931. Y ella le dice: la independencia económica no es nada sin la igualdad civil, que es lo único que caracteriza las verdaderas reivindicaciones femeninas, porque es verdaderamente irrisorio y profundamente ofensivo que a la mujer, a quien no se le reconoce la facultad de discernimiento y raciocinio propio de todo ser consciente, sí se le exija en cambio su plena responsabilidad ante la ley. Pero, ¿qué van a hacer ellos con este espléndido proyecto de ley que deja casi asegurada la independencia económica de la mujer, si el Congreso, corporación de hombres y como tales oposicionistas en su mayoría del proyecto, lo traspapela o descuartiza tachándolo de contrario a la unidad social que pregona el derecho francés, como si esta misma unidad no fuera susceptible de reformas o modificaciones acordes con las necesidades y realidades del presente. Entonces acá básicamente era como tratar de explicarle a los hombres que gobernaban el país en ese momento, pues porque si las mujeres no teníamos derecho a, a tener nuestro propio patrimonio, nuestro nombre, pues mucho menos teníamos derecho a participar en los debates políticos. Era como tratándoles de explicar que tal vez sí podríamos tener, podríamos o sabríamos manejar nuestro propio patrimonio, ¿no? Entonces, pues nuevamente hago acá la corrección otra vez. Fue Ofelia quien hizo como empujó todas estas reformas desde su oficio de periodista. Y posteriormente Esmeralda Arboleda fue quien tuvo un rol muy importante ya como en darle el derecho al voto a las mujeres. Y pues bueno, esa es Ofelia. Y pues aquí ya se acaba el libro. Les dije muy pocas, son en total 14 mujeres, pero como les digo, este libro es súper recomendado para todos, sobre todo para las mujeres colombianas que quieren entender un poco de quiénes fueron esas mujeres
que nos tienen donde estamos en términos de derechos. Em, y pues obviamente eso tiene un enfoque y un lente muy hacia el feminismo. Gloria Susana Esquivel se llama a sí misma abiertamente feminista y tiene como ese punto de vista. Yo personalmente lo disfruté un montón, no solamente porque le da un conocimiento muy claro, ¿no? Se refleja mucho. Le da un conocimiento que yo personalmente no tenía de la historia colombiana, pero adicionalmente eh, sí le da a uno como muchas bases para entender por qué estamos donde estamos, qué ha cambiado, qué no ha cambiado, como les decía, el trabajo que hizo Virginia, la antropóloga, cuando yo leí este capítulo, fue muy maluco ver que no hemos cambiado mucho. Por otros lados también fue muy refrescante, muy rico ver cómo las luchas de otras mujeres sí generaron un cambio y hoy en día las mujeres en Colombia tenemos derecho a nuestro propio patrimonio, tenemos derecho al voto, tenemos derecho a muchas cosas y todo lo que hicieron tantas artistas empujando los límites de lo que es ser mujer, lo que la diversidad de mujeres que existe y que no existen roles fijos y que podemos ser muchas cosas. Eh, y que está bien, y que está bien, y que en la sociedad existe la diversidad, y que no tenemos que pelear entre nosotras, y que si hay mujeres que quieren ser mamás, que dicha, y si hay mujeres que no queremos ser mamás, que dicha, y que lo importante es que cada una pueda hacer lo que quiera hacer, ¿no? Entonces es un libro esperanzador en su mayoría. Entonces, pues nada, recomendárselos. Es una de las lecturas más bonitas que hemos hecho este año en el Club de Lectura. Entonces, pues nada, nuevamente, Dinamita de Gloria Susana Esquivel. Súper recomendado. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.